Familia, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Arca en Línea. Recuerda compartir esta transmisión en tus redes sociales. Puede que un conocido, un amigo, un familiar desee unirse y recibir la palabra de Dios en esta noche. Les cuento que esta mañana tuvimos un tiempo maravilloso en Panamericana. Por favor, en cuanto puedan, acérquense y compartamos con toda nuestra familia en la fe de esta reunión presencial que cada vez está mejor. Familia, quiero recordarles que ya están disponibles los grupos Conexión. También la pista de entrenamiento. Si aún no haces parte de ninguno de estos grupos, puedes comunicarte a los teléfonos que se encuentran aquí en pantalla. También quiero decirles que este miércoles 15 de septiembre estamos invitados los voluntarios a una noche ADN a las 7:30, para que entonces los que pertenecemos a los voluntarios nos unamos a esta reunión. Bueno, familia, voy a dar paso ya para que nuestro pastor pase a dar el mensaje de la noche de hoy. Recuerda, la iglesia eres tú, soy yo y somos todos. Chao, familia. Gracias. Dios les bendiga mucho, qué alegría estar aquí con todos ustedes en nuestra reunión online. Decirles que hoy vamos a hablar de cosas muy especiales donde yo te pido que dispongas tu corazón y que tengas la mejor actitud, porque vamos a hablar de el precio de edificar. Escucha muy bien, el precio de edificar. Y quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos, porque necesitamos que sea Dios colocando su palabra en nuestro corazón. Señor, quiero darte gracias, Dios mío, por la vida de todos aquellos que hoy se han conectado. Quiero suplicarte que les bendigas, Dios mío, que hables a nuestro corazón, Señor, que todos seamos edificados por ti y que entendamos, Señor, que el precio de edificar es maravilloso si hacemos las cosas bien y si seguimos tu instrucción. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos quedamos en tu maravillosa presencia, suplicándote, Señor, que tomes nuestras vidas, que perdones todos y cada uno de nuestros pecados y que tu palabra fluya con poder, Señor, en nuestras vidas. Es en tu preciosísimo nombre, Señor Jesucristo, que te oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, y como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar de el precio de edificar. Y para esto yo quiero que te vayas ubicando en Lucas 14 del 28 al 33. Pero antes de que nos adentremos en el pasaje, quiero decirte que todos, absolutamente todos en nuestras vidas, todos soñamos con edificar algo,
con construir algo. Por ejemplo, el que sueña con edificar un matrimonio. Hay otras personas que quieren edificar empresa, hay otras personas que quieren hacer trabajo social y empiezan a imaginarse y a soñar con ese proyecto y quieren llevarlo a cabo, y muchas veces dicen: no, yo puedo, yo tengo las capacidades, yo tengo los dones, yo tengo los talentos. Hoy en día también mucha gente quiere emprender, y ustedes saben que ahora y en este tiempo está de moda mucho las palabras emprender, reinventarse, empoderarse, en fin, todas estas palabras son muy bonitas, pero si no seguimos unos sencillos pasos que Dios nos enseña en su palabra, mire, quiero decirte, difícilmente podrás edificar, difícilmente podrás hacer las cosas, porque es tiempo de que tú revises cómo estás edificando y si al final estás consiguiendo aquello que quieres. Entonces, para hablar de este tema, nuevamente les digo, vamos a ir a Lucas 14 del 28 al 33. Yo les voy a hablar de la versión Reina Valera del 60. Voy a concentrarme en esta versión de la Biblia. Y este primer pasaje dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces aquí vamos a ver punto por punto esta situación. Imagínate que lo primero que pasa aquí es que Dios le dice claramente: ojo, si usted quiere edificar una torre, usted tiene que, y aquí, ojo con este primer punto, usted debe sentarse. Miren, hoy en día se están cometiendo muchísimos errores. Bueno, y aquí quiero decirles y contarles más o menos la historia de algunas empresas que cometieron errores en su proceso de edificar para construir una empresa sólida que empleara mucha gente. Resulta que, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Kodak. Kodak, todos sabemos que era una empresa que vendía cámaras fotográficas, pero que su fuerte eran los rollos, ¿ya? Pero de todos modos, ellos empezaron a crear estas cámaras fotográficas análogas. Tenían aproximadamente unas 19,000 a 20,000 patentes, imagínense, de todo lo que ellos hacían. Resulta que con los cambios tecnológicos que hubo, Kodak se rehusó a ir hacia ese cambio. Entonces, miren qué faltó allí. Ahí faltó sentarse y que hubiera una persona con mucha coherencia y les dijera: hombre, aquí tenemos que cambiar la estrategia de negocio. Y es así como un negocio próspero de muchísimos años cae totalmente en el fracaso. Miren, otro caso fue, por ejemplo, Blockbuster. ¿Se acuerdan de los famosos sitios donde uno iba y alquilaba películas? Imagínense que ellos rehusaron, ellos no quisieron creer que la tecnología iba a llegar a tal punto que íbamos a tener plataformas como las que tenemos hoy en día, que es Netflix. Y mire que vuelve y juega lo mismo. Faltó sentarse y que una persona muy coherente les dijera: realmente tenemos que migrar a la tecnología porque el mundo va hacia allá. Entonces quiero decirte que uno de los pasos más importantes cuando tú quieres edificar una torre, cuando tú quieres hacer eso, cuando tú quieres construir algo, es sentarse. Lo que pasa es que a veces el ser humano no quiere pagar el precio de sentarse. Y ojo, porque aquí hay algo muy importante. Imagínate que ¿cómo pago yo el precio, por ejemplo, de edificar una torre llamada matrimonio? Yo tengo que sentarme
antes de casarme, mirar qué tengo, mis dones, talentos, los de la persona con la que voy a estar, qué vamos a hacer, qué tenemos para empezar a construir esta torre llamada matrimonio, que luego va a pasar a ser una familia con todos los juguetes. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos esto, nos falta aquello, pero eso no lo podemos hacer por ahí en una charla coloquial de, ay, nos fuimos a caminar y vamos caminando y vamos diciendo las cosas. No, es necesario pagar el precio de sentarse. Es necesario, si tú quieres edificar esa torre, sentarte y decir, voy a hacer las cosas así, esto lo tengo que hacer de esta manera, planear. Imagínense que si usted no se sienta primero, créanme que ese proyecto en cualquier momento puede fracasar. O en el caso de estas empresas que al principio pagaron el precio de sentarse, de cambiar la manera de hacer las cosas, pero ya después, cuando vinieron los adelantos tecnológicos, ellos no quisieron sentarse y sí que menos cambiar la manera como estaban haciendo las cosas. De pronto juntas y reuniones sí tenían, pero no había la disposición y la actitud de sentarse y hablar de aquello que a futuro podía acabar con la empresa. Entonces, mira que por eso es súper importante pagar el precio de sentarse y aprender a renovar la mente, porque si yo no me siento a edificar esa torre, cualquiera que sea lo que tú quieras construir, vuelvo y te digo, llámese matrimonio, llámese hijos, llámese empresa, llámese emprendimiento, lo que tú quieras hacer, si tú no te sientas y calculas, va a ser muy difícil. Mira que el otro punto, ¿cuál es? Mira que nos habla de, usted quiere edificar una torre, listo, usted ya definió que esa torre se llama matrimonio, empresa, hijos, lo que sea. Y después, ¿qué pasa? Usted se sienta. Pero ojo que mire que el pasaje dice que ¿qué sigue ahora? Calcular los gastos. Usted ahora tiene que empezar a calcular, bueno, yo tengo con qué construir esta torre, bueno, ¿y qué puertas voy a tocar para poderla construir? Estoy dispuesta a correr riesgos, ya hice un análisis de mercados, ya estudié las famosas DOFA, que son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ya por lo menos hice eso. Y yo te quiero decir, es bueno que siempre que tú vayas a pagar el precio de edificar, te digas esto, Dios mío, ¿cuáles son las debilidades que yo tengo? ¿O cuáles son las oportunidades que tengo para hacer esto? Dios, o mis fortalezas, ¿será que las fortalezas que tengo son suficientes para esto que yo quiero edificar? ¿Para esto que yo quiero hacer? ¿O cuáles son mis amenazas? ¿Qué amenazas hay para hacer este proyecto? ¿Cuál es mi competencia? ¿Tengo el talento humano necesario para hacer y construir esta torre como debe ser? ¿O así como estoy arrancando ahora es suficiente? Pero para eso es necesario, miren por qué sentarse es tan importante, porque la única manera de que yo calculo los gastos es sentándome. Yo no voy a calcular gastos en una charladita, como dice mi esposo. Aquí les cuento, por ejemplo, muchas cosas que hacemos nosotros en la iglesia, y en especial les quiero contar que Ferney es altamente súper organizado. Entonces él tiene un horario para que nosotros nos reunamos. Ese horario es los martes. Y da risa porque a veces yo empiezo, mi amor, espérame un momentico, que es que tengo que hacer esto, que es que tengo que hacer lo otro. Y entonces Ferney me dice, no, Marta, este horario hay que respetar. Nosotros dijimos que era de tal hora, tales días, y así hay que hacerlo. Y les cuento que para mí, a veces yo empiezo que esto, que lo otro, pero he entendido, gracias a ese sentarnos, que definitivamente esto es muy importante, que vale la pena hacerlo. Miren, hemos aprendido cosas
extraordinarias que inclusive ya con pocos las hemos ido aplicando y han sido de gran bendición para la iglesia. Sé que como iglesia nos falta obviamente mucho, que estamos en un proceso de reinicio, pues estamos volviendo a iniciar con nuestras reuniones presenciales, con todo lo que era la dinámica de voluntarios, ahora como volver a dar la visión de los voluntarios presencial. Una cosa eran los voluntarios online, pero volver a voluntarios presencial es otro tema sumado a lo que es lo que está viviendo el mundo. Pero quiero contarles que hemos aprendido muchísimo, y en especial yo, la importancia de sentarse, de no hacer las cosas en el camino. No, mi amor, es que calculemos mientras yo estoy haciendo el almuerzo. No, qué pena, eso no se puede. O no, mi amor, calculemos mientras vamos caminando, haciendo ejercicio. Eso no se puede. Es necesario sentarnos, es necesario definir unos horarios, es necesario hacer las cosas bien, es necesario sentarnos y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer de Arca una iglesia que realmente cumple el propósito de Dios, que es reconciliar al mundo con Cristo? Arca tiene que ser una iglesia que reconcilia a aquellos que no creen en Dios con el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y así tú, con tu emprendimiento o con cualquiera que sea la torre que quieras construir, es necesario que te sientes y calcules los gastos. ¿Y por qué es necesario que hagamos esto como hijos de Dios? De sentarnos, de calcular los costos, los gastos, de mirar qué es lo que vamos a edificar. ¿Por qué? Porque en el versículo 29 la palabra de Dios dice así: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. En este caso el pasaje es así textualmente, dice: ojo como usted pone el cimiento. Si usted no pone bien los cimientos y si resulta que si usted no pone las bases firmes, cuando usted vaya en el piso 4, la torre se puede venir abajo y resulta que la torre era de 15 pisos. Vaya usted, vuelva y edifique 4 pisos que ya están en el suelo, a volver a hacer otra vez. ¿Cuánto me cuesta volver a hacerlo? Por eso es necesario, vuelvo y hago el énfasis, en ahora yo pagar el precio de sentarme. Primero, pagar el precio de definir qué es lo que voy a hacer. Segundo, pagar el precio de sentarme. Tercero, pagar el precio de calcular los costos. Y después, porque no sea que qué, porque me puede pasar que puesto el cimiento no pueda acabar la torre o se venga abajo y todos comiencen a hacer burla. ¿Qué pasó con estas empresas que les contaba? Como Kodak, Blockbuster, por no hacer los cambios, en el caso de Kodak, de sus cámaras análogas a todo lo que se dio con la tecnología. En el caso de Blockbuster, por no entender que esto iba hacia plataformas como Netflix, imagínense que ellos tuvieron incluso la oportunidad de unirse a Netflix y negociar, y no quisieron hacerlo porque ellos creyeron que toda la vida iban a tener ese negocio, y como tenían tantas tiendas a nivel mundial, pero resulta que con el tiempo se dieron cuenta que no era así, y aquel objetivo que se habían puesto de conquistar el mundo con este tema de las películas no lo lograron, mientras que hoy en día tenemos plataformas como Netflix, Amazon y etcétera, etcétera, todas las que han salido por allí. Entonces, ojo, cómo pones el cimiento, ojo, cómo empiezas a calcular, ojo, cómo te reinventas para hacer tu emprendimiento, ojo, cómo tú piensas en hacer las cosas. Cuidado con no sentarse y después terminar mal. Mire que en este caso obviamente nadie se burla de un fracaso de esos, pero imagínese que uno dice: Dios mío, ¿cómo fue que esta gente no fue capaz de ver lo que se venía? Es como lo que pasó hace muchos años con la revolución industrial, o sea, el que hacía las cosas donde no se metían procesos industriales tuvo que renovar la mente y entender que venía un cambio para la humanidad. Entonces, mire,
¿Qué va a decir la gente? Oiga, ¿qué les pasó? ¿Cómo fue que no analizaron? ¿Cómo fue que no se dieron cuenta? Imagínense que otro caso tremendo de que no siguió estos 3 pasos que les digo, de definir, bueno, el producto lo definieron bien, que fue el celular. Entonces su torre iba a hacer que la gente se comunicara a través de celulares. ¿Cuál fue en este caso este celular? La empresa que hizo los equipos BlackBerry. Ellos pensaron, póngale cuidado a dónde estuvo el error de ellos. Al principio ellos eran el boom de los celulares y todo el mundo, mejor dicho, el que no tenía un BlackBerry, mejor dicho. Pero resulta que ellos se quedaron con una tecnología que ellos crearon, pero ellos no quisieron migrar a Android. Entonces ellos creían que todo el tiempo la gente iba a preferir las teclas, hundir teclas, pero resulta que ellos no quisieron renovar la mente hacia lo táctil y hacia los celulares que manejamos hoy en día. Y por eso una compañía que fue tan exitosa unos pocos años terminó totalmente mal, de vender millones y millones de celulares a vender 20,000, 30,000, cuando vendía, oigan bien, millones de celulares. Entonces, por eso es necesario siempre sentarnos. Si tu empresa ya va caminando, como fue el caso de estas que te he contado, con mayor razón tienes que hacerlo, porque resulta que puedes terminar mal, que puedes hacer las cosas mal. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Recuerda que la empresa no es solamente los gerentes o el equipo administrativo o el equipo que toma decisiones. Recuerda que en una empresa hay familias enteras dependiendo de los ingresos de esa empresa. Hay familias que tienen su sustento gracias a ese trabajo. Por eso yo tengo que darme la tarea, porque la responsabilidad es muy grande. Yo no puedo ir tomando decisiones a la loca o simplemente hacer llamadas y llamadas, haz esto al otro. No, es necesario hacer las cosas bien. Imagínense que vamos a ir al versículo 30, voy a leerles el versículo 30 que dice así. Recuerden, el 29 fue el que acabamos de manejar, que les dije que decía. Ahora vamos al 30 que dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar, lo que les decía, y no pudo acabar. Pero aquí vamos a una cosa muy interesante. Ojo, que el fracaso no solamente afecta a ti, sino piensa en la cantidad de personas que se están afectando. Por eso, edifica bien tu torre. Tú tienes que pagar el precio, vuelvo y te digo, de edificar muy bien, de cimentar muy bien. Y ahora sí, vamos al versículo 31. Y antes de leerles este versículo, quiero decirles lo siguiente, que vamos a hablar aquí de nuestra amada tricolor, la Selección Colombia. Entonces, el versículo 31 dice así: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? ¿Por qué les pongo este versículo? Lo enlazo como haciendo un ejemplo con la Selección Colombia. Resulta que pues para todos los que somos colombianos y amamos nuestra selección, nos duele mucho que a veces, por las razones que sean, cuando se hacen los partidos y uno en su análisis desde acá de la casa, ¿no? Yo le aclaro, si de pronto algún día un jugador de la Selección Colombia ve este video, yo les aclaro que acá en la casa uno es experto jugando, ¿no? Uno tira el balón como es, uno corre como es y todo eso. Pero ojo, una cosa es uno acá en la casa sentado diciéndolo, pero patealo ahí, pero mete el gol. Y otra cosa muy distinta son los muchachos que están allá haciendo las cosas. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Y por supuesto, admiro a todos los muchachos de nuestra selección, porque sé que no es un trabajo fácil el que tienen, tampoco el director técnico y todas las personas que están ahí
detrás de todo lo que hace cada jugador. Eso quiero dejarlo claro. Pero resulta que uno como hincha sí que espera que si yo sé que mi selección Colombia es muy buena, pero tiene algunas debilidades, ¿se acuerdan lo que les decía de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas? Bueno, yo también tengo que, como director técnico, hacer eso. Resulta que en el partido de las eliminatorias a Qatar 2022, pues todos esperábamos que el partido con Bolivia, pues ojalá hubiésemos ganado. Yo no estoy subestimando a Bolivia, ni estoy subestimando la altura que se maneja allá. Pero como jugó, pues uno dice, Dios mío, es que necesitamos ver los goles. Chévere que jueguen bonitos, pero de todos modos los goles son necesarios. Bueno, pues quiero decirte que para edificar una torre es necesario no solo que la torre me quede bonita, sino que se cumplan los objetivos que yo me propuse al pagar el precio para edificar esa torre. Entonces, claro, había la expectativa de ganar y no se ganó, y ya en ese primer partido quedamos así como, bueno, el otro partido que fue el segundo, lo mismo. Y ya el tercer partido, que fue aquí en Barranquilla, que fue con Chile, bueno, ganamos, pero igual hubo un momento en que estábamos pujando. Pero esta vez que vimos que el técnico fue muy acertado en los cambios que hizo. Esta es la otra cosa que hacemos los hinchas desde la casa. Pero ¿por qué no pones a Falcao? ¿Para qué pusiste a no sé quién? Y bueno, todo eso lo hacemos todos los hinchas. Pero realmente él, como director técnico que conoce las fortalezas y debilidades de cada jugador, esta vez fue muy acertado, supo colocarlos en el momento exacto, y aunque íbamos contra un equipo que es muy organizado también, definitivamente esta vez se ganó el partido, todos quedamos contentos, pero les quiero decir que igual seguimos pensando en el próximo partido, porque vienen partidos más difíciles, por ejemplo, con Brasil, que es la que va en primer lugar en este tema de las eliminatorias. Entonces, yo les quiero decir que obviamente este técnico tiene que sentarse, analizar muy bien los partidos que vienen con las selecciones que nos toca ahora, donde una de ellas es Brasil, y él tiene que calcular muy bien esas jugadas. ¿Por qué? Porque si Reinaldo Rueda no se sienta, calcula y analiza bien las cosas, nos puede ir mal. Y dadas las circunstancias, como Colombia está en zona de repechaje, no nos puede ir mal. Entonces, si ven, cualquiera que sea la torre, les quiero decir, hay que sentarse. Hay que sentarse. Entonces, mire, si yo voy a esta guerra, porque hagan de cuenta que esto es una guerra, esto de los partidos, de quién queda y quién no queda. Colombia ya está en zona de repechaje. Dios mío, esto yo tengo que ir con todos los juguetes. Yo tengo que analizar muy bien mis jugadas, porque yo quiero ganar y quiero ir al mundial. ¿Sí ve? Entonces, por eso es necesario. Y ojo, ¿por qué les ponía este ejemplo justo aquí? Porque hagan de cuenta que Colombia es el que va con 10,000 y Brasil es el que tiene los 20,000. Entonces, con mayor razón nos toca sentarnos y analizar la situación. Entonces, miren qué pasa en todas las cosas de la vida. Y les puse este ejemplo, no creas que es que yo soy experta en fútbol, sino que lo pongo para que tú te des cuenta que absolutamente en todo aplica la palabra de Dios y aplica este pasaje. Las cosas en la palabra de Dios no están por casualidad, están para que aprendamos, están para que hagamos las cosas bien, están para que tomemos decisiones correctas y para que no hagamos cosas a la loca o al azar. Bueno, en el versículo 32, la palabra de Dios nos dice así: y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Mire, aquí vamos a ponerlo ya en términos de, como dice el versículo 31, de una guerra. Hombre, si yo voy a la guerra con 10,000
y sé que el otro tiene 20.000 o 30.000, sumado a las armas que tiene, que son súper mejores que las mías, más todo el entrenamiento, más todo lo que hace, pues ¿qué es lo mejor? Enviar a alguien y hacer diplomacia. Y es mejor no ir en esas condiciones, es mejor firmar la paz, mejor dicho, porque yo ya sé que me van a acabar. Diferente es que Dios me diga, tranquila, yo con los 10.000 te voy a respaldar. Eso ya es otra cosa, es que tengo el respaldo de Dios. Por eso es tan importante, ojo, aquí en ese sentarse, que si tú eres cristiano, en un tiempo de esos de sentarte, te arrodilles y le pidas a Dios dirección de cómo hacer las cosas, de si te puedes enfrentar, en el caso de un empresario, a la competencia que se tiene, o si puedes realmente hacer eso que estás calculando y anhelando hacer. Entonces, miren que hasta aquí he iniciado el pasaje colocándoles unos ejemplos, pero ahora quiero que analicemos el pasaje en el contexto en el que está en la palabra de Dios. Resulta que aquí vamos a devolvernos al versículo 25. Resulta que en Lucas 14, versículo 25, encontramos en la palabra de Dios que dice así: dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, aquí estamos hablando de Jesús, ojo, y Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Imagínate que Jesús aquí está hablando de ¿qué? Del precio de ser discípulo de él. Y no es que le esté diciendo, claro, entonces ahora usted abandone no llame a su mamá, no la honre llamándola, dándole un detalle, no es eso. Sino que lo que él le estaba pidiendo a sus discípulos es, vea, si usted realmente quiere hacer esta tarea conmigo, usted tiene que concentrarse en esto. Usted tiene que sentarse y concentrarse en esto. Y él de una vez le dijo a los discípulos, aquí hay un precio muy alto que pagar, que el tema es que es su familia, por ejemplo. Ya la relación no va a ser la misma, porque es que usted va a estar concentrado en ayudarme a este tema de la salvación del mundo. Entonces mire que él les estaba diciendo claramente cuál era el precio que iban a pagar de estar con él, de ser sus discípulos. Y ahí viene el famoso pasaje que les leía, el versículo 28 de, porque quien no se sienta pues primero y calcula los costos. Mire que hasta Jesús, él miró el precio de su servicio, pero también le comunicó ese precio que debían pagar sus discípulos. Y no era fácil, porque era irse con él a hablar de las nuevas de salvación. Imagínense. Y en ese tiempo no había ni celular que usted dijera, no, llamo a mi esposa o llamo a mi hijo. No, en ese tiempo se fue y solo Dios sabe cuándo vuelve. Entonces es eso, tú tienes que sentarte. Si lo hizo Jesús, siendo Jesús, ahora cuánto más nosotros. Y lo hizo con sus discípulos y les dijo claramente el precio que iban a pagar, de seguirle a él, de estar con él, de ser sus discípulos. Y miren, les leo incluso lo que dice ya después del versículo 32, dice lo siguiente, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, y miren que aquí viene lo de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, y aquí quiero decirles una cosa.
usted puede ser muy bueno en muchas cosas. Eso es la sal. Pero si usted no se sienta, si usted no paga el precio de escoger primero de todo eso que es muy bueno que va a hacer, después sentarse, calcular los gastos y mirar a ver si usted realmente tiene lo que necesita para construir esa torre, le quiero decir que difícilmente lo logrará, porque hay muchas cosas a las que tú vas a tener que renunciar. Por ejemplo, un emprendedor, si cree que es más fácil emprender que cumplir un horario, está equivocado. Emprender es difícil. Usted los primeros años le toca 24, casi que 24/7 o 24/6 por lo menos. Usted no puede delegarlo todo, usted tiene que estar al frente, tiene que saber cómo delegar y a quién delegar. Llámese cualquiera que sea la torre que usted quiera construir. Entonces tenga cuidado, porque mire que si usted puede saber mucho de eso, pero si usted pierde el sazón, si usted pierde la esencia de lo que usted va a construir, eso ya no va a servir para nada. ¿Y qué va a pasar? Esa torre se va a venir abajo. Ellos como discípulos, aquel que les está diciendo Jesús en otras palabras, mire, ustedes como discípulos van a ser la sal que yo necesito para hacer este trabajo. Pero si ustedes dejan de tener esa esencia, de ser sal porque está angustiado, que es que, Dios mío, y ahora cómo me comunico con mi esposo y cómo estarán los hijos y cómo no sé qué, usted no me sirve para este trabajo, porque aquí nos vamos a ir por meses, por muchos días, y no vamos a saber. Y si usted no va a confiar en mí, no va a confiar en Dios, que las cosas van a estar bien, vea, esto va a ser muy difícil. Es mejor que cortemos por lo sano, como decimos hoy en día, y usted quédese en lo que usted hace más bien. Ya, entonces, las cosas son así y tenemos que aprender a concretar. Así que les quiero decir, ¿qué podemos concluir con todo esto? Que es necesario que seamos organizados, que no hagamos cosas por hacer. Es necesario, vuelvo y te digo, ¿cuál es la clave aquí? Después de que tú tengas definido cuál es la torre que quieres hacer, tú tienes que pagar el precio de sentarte, tienes que aprender a pagar el precio de calcular los gastos, tienes que aprender a pagar el precio del tiempo, de la puntualidad, de la organización, de renovar la mente, de estar analizando mercados, si es una empresa, o de estar analizando, bueno, tengo todo lo que se necesita para construir esta o aquella torre que anhelo hacer. Entonces les quiero pedir por favor que ahí donde estás pienses en aquello que tú quieres construir. ¿Cuál es esa torre? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que anhelas hacer? Y vamos a orar. Señor, yo quiero darte muchas gracias por la vida de estos hijos. Gracias, Señor, porque aquí hemos aprendido de ti. Es que tú eres maravilloso, Señor Jesucristo. Es que esto que nos enseñas es tan valioso. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque la primera edificada con este tema he sido yo. Gracias, Dios mío, porque es necesario que cada uno de nosotros se organice, que aprenda a pagar el precio de sentarse, si quiere realmente que eso que quiere construir llegue a feliz término. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Dios mío, por tu amor y por tu fidelidad. Y perdónanos, Señor, si no hemos pagado el precio de sentarnos,
de calcular los gastos, de organizar, de hacer las cosas como tú mandas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la vida de estos hijos. Bendíceles en lo que hagan y emprendan, Señor. Y que ojalá, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, llegue, Señor, y cumple el propósito por el cual la enviaste. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu cuidado. Te ruego que abras el cielo para cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú derramando esas grandes y maravillosas bendiciones sobre nuestras vidas. Es en tu preciosísimo nombre que te oramos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este tema, pero por favor continúa aquí que continuamos con Arca en línea. Que Dios les bendiga mucho. Doesn't fade away.